también en todo caso pongamos a consulta popular que la población decida si desea bicameralidad, desea reelección, y creo que eso no es indebido. Y ahí también que le ponga pues el referéndum para ver si la población decide que haya una asamblea constituyente o no. Si esto lo estaba conversando con el congresista Edgar Artello del bloque magisterial, que hoy día me acompaña aquí en el programa y que creo que es importante también escuchar desde su punto de vista. Aquí en Exitosa nosotros tenemos la capacidad de ser plurales y sobre todo promover el debate de diferentes tipos de ideas. Y esta semana también yo he estado bastante preocupado porque claro, ¿qué es lo que se viene en los próximos días? Termina la semana de representación y tendría en todo caso que votarse algunos proyectos de ley que se han ido presentando en las últimas horas respecto, por ejemplo, al adelanto de legislatura, para que el Pleno del Congreso vote lo más rápido posible el adelanto de elecciones en una segunda votación. Pero me preocupa porque ayer escuchaba a la señora Flor Pablo decir que la izquierda está condicionando los votos ¿no? En función a una asamblea constituyente, que particularmente, y se lo he dicho al congresista Tello, que está aquí con nosotros, que en este momento no creo que sea lo más conveniente en vista de que no hay un momento constituyente, lo que estamos viendo es caos, desorden y cierto nivel de aprovechamiento de algunos sectores, tanto de derecha como de izquierda. Yo siempre lo he señalado en los últimos meses de que habría que ponernos por encima de todo este problema para poder tratar de encontrar una respuesta. Es difícil, sí, hasta este momento es muy difícil. Nadie tiene la receta para poder acabar con esta situación, pero creo yo que si se ponen a trabajar los actores comprometidos en este desmadre, sí podríamos en todo caso darle alguna salida a la población que esté en las calles. Algunos sí protestando de manera pacífica con todo el derecho que se asiste y está en la Constitución, y otros no, otros generando el caos y buscando, ¿no es cierto?, la anarquía de alguna u otra manera. ¿Cómo está, congresista Tello? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Jesús. Gracias por la invitación. No, claro, creo que es importante. ¿Por qué no se tomó la decisión de suspender la semana de representación? Creo que se han perdido días importantes y seguimos sumando muertos. Hay 54 hasta este momento. Ayer ha muerto una persona más en Ilave durante estas protestas. Mi solidaridad con todos los familiares víctimas de estas movilizaciones que han salido indignados, ¿no?, a exigir unas banderas de lucha, que si bien es cierto han ejercido su derecho a movilizarse, a protestar, a hacer llegar su voz al Ejecutivo, y de esta manera puedan también ser parte también de la solución, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que esta crisis no es de ahora. Esta crisis viene más de 30 años de modelo económico neoliberal, que hemos tenido la crisis más cercana a la de PPK, Vizcarra, Sagasti, que ha sido también acumulada, ¿no? Ahora esta crisis nuevamente se vuelve a repetir, pero como lo decías al inicio, desde que ganó el profesor Pedro Castillo, o sea, desde antes que asuma su responsabilidad, ya comenzaron a desconocer las elecciones y a comenzar prácticamente todo un plan de sabotaje, ¿no? No dejarlo gobernar, y hasta que ya pues se da el 7 de diciembre, donde ya todos conocemos la realidad, y obviamente se ha ahondado más la crisis. Y yo entiendo lo que usted señala, ¿no? Es cierto que esta crisis es de mucho tiempo atrás y que ustedes, que tienen una posición de izquierda, obviamente señalan de que esto es debido a una constitución que no ha sabido, digámoslo así, repartir correctamente los recursos en el país para que todo sea homogéneo, ¿no es cierto? Y ahora están planteando este cambio de constitución a través de una asamblea constituyente que, yo repito, para mí no es la solución al problema, porque creo que todavía no hay esa madurez ni política ni social para poder tratar de reestructurar un documento que sí es importante para la vida nacional. No me respondió la pregunta, ¿por qué no suspendieron la semana de representación? ¿Por qué no lo hicieron? Estamos en un momento bastante crítico y caótico, ¿no? Eso depende ya de la mesa directiva y los voceros, ¿no?, que han debido, digamos, evaluar las condiciones. Ya, pero también pasa por justamente lo que usted señala, los voceros tendrían que haber en todo caso comprometerse un poco más. Yo le decía, escuchaba a un oyente con Pedro Paredes hace solo unos minutos que decía, si tienen algo de dignidad, tendrían que haber suspendido la semana de representación y haber tomado una decisión respecto a los proyectos de ley que se han presentado estos días para que se adelante, por ejemplo, la votación del adelanto de la legislatura y luego la votación en segunda votación del adelanto de elecciones. Diría que es al contrario, ¿no? Porque los congresistas bajan a su región a estar con su población, a estar conversando, a estar informando, y nosotros también estamos exigiendo de que se
establezca un día específico para tratar solamente reformas electorales. Y la reforma electoral no solamente debe venir para un sector del Congreso de adelantar las elecciones, sea para cambiar personas, y eso sería populismo y engañar a la gente, ¿no? Porque la gente también quiere también ser parte de la solución, y esa parte de la solución es agregarle ahí la consulta popular de un referéndum para que si decida si quiere asamblea constituyente o no. Y no sé, si muchos sectores dicen que son minoría, entonces pongámoslo ahí al costado, porque yo consulté al presidente del Jurado Nacional de Elecciones el día que estuvo en el Pleno para ver la reforma electoral, si era posible agregarle al adelanto de elecciones la consulta. Y el presidente dijo que si era posible, dependía del Congreso, hasta incluso no necesitaba entrar tampoco a los plazos que necesita todo un proceso electoral. O sea, podría ser incluso inmediato. Más inmediato que el adelanto de elecciones incluso. Es interesante, pero falta ¿no? Porque, voluntad claro, política. este es un condicionante, como lo está señalando Flor Pablo, es realmente una condicionante a ustedes de que se vote la segunda votación del adelanto de elecciones en función también a que esto se incluya como un tema. No es un condicionamiento. Otra cosa es que algunos se han acostumbrado al negocio, ¿no? De aprovechar las crisis y seguir viviendo de los negocios, consultorías, asesorías, y no ver la solución del problema. Vemos que no hay interés de solucionar esta crisis. Queremos solamente ser, digamos, espontáneo. Adelanto de elecciones a cambio de personas a los mismos partidos y dejar la crisis que siga creciendo. O sea, para las próximas nuevamente va a haber otra crisis y nuevamente adelanto de elecciones. Mejor en todo caso que sea pues la gestión del presidente y de los congresistas cada 2 años. Y así superamos. Que es el momento correcto como para llevar a cabo esta consulta? ¿Cree usted que es el momento constituyente que se necesita? Hay que escuchar a la calle. O sea, ¿para qué sale a movilizarse? ¿O cuándo considera usted? La calle tiene diferentes tipos de propuestas, de demandas, y no todas son viables. ¿O cuándo considera usted una de esas demandas, por ejemplo, es adelantar las elecciones lo más rápido posible este año, y hay quien dice que no se puede hacer, que tiene que todavía cumplirse un proceso para que esto sea del todo indiscutible, ¿no? Yo escucho algunas voces que dicen, no, restitución de la Constitución del 79. Y en la Constitución del 79 establecía 2 cámaras, la bicameralidad. Sí, claro. ¿No? Y obviamente yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero no solamente que lo decía el Congreso. También en todo caso pongamos a consulta popular que la población decida si desea bicameralidad, desea reelección, y creo que eso no es indebido. Y ahí también que le ponga pues el referéndum para ver si la población decide que haya una asamblea constituyente o no. Si no, ¿cuándo sería el momento, según usted? Es algo que pasa ahora, sobre todo a los críticos de las propuestas de izquierda respecto a la Asamblea Constituyente, cuando se señala de que la población no sabe exactamente qué está reclamando cuando exige una Asamblea Constituyente y un cambio de Constitución. A veces siempre se le pregunta, no solamente por el número de artículos, sino también se le pregunta exactamente qué tipo de capítulo quieres cambiar. Ese es otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo... Pero es un tema importante, yo le digo... Tienes diferentes tipos de capítulos que hablan, por ejemplo, de las libertades, que hablan de la capacidad de los poderes del Estado, ¿no? El tema de los derechos fundamentales, pero también está el capítulo económico, que es finalmente lo que dicen, ¿no? Están tratando de cambiar para ir en contra de lo que ustedes señalan que es un neoliberalismo perverso. Precisarle primero, y déjeme terminar la idea, ¿no? Primero, la consulta, si va o no va. Si va, ya ahí viene lo que usted dice, el análisis, ya qué es lo que se debe cambiar. Pero ¿no sería mejor hacer esto ahora, con un fundamento mayor, con una capacidad de por ejemplo, el capítulo... Para que el pueblo exactamente sepa de qué se trata, de qué se va a hablar y qué es lo que se va a decidir? Esa es la desinformación que dan algunos medios y hacer que haya prácticamente un desorden, una digamos, desinformación. El capítulo económico es uno de los aspectos. Por ejemplo, artículo 59. ¿Qué dice? Con el que se inicia, ¿no es cierto? En la inversión privada es libre. Pero aquí, ¿por qué solamente la inversión privada? ¿Por qué no la inversión privada y pública? ¿No? Que también las empresas estatales también tengan capacidad para poder hacer concesiones, hacer obras. Bueno, pero ¿no? las empresas estatales históricamente demostraron que eran completamente ineficientes, ¿no? Pero ese es su punto de vista, pero hay un referente. Mi punto de vista es parte de la historia. Hay un referente de Colombia, por ejemplo. Colombia maneja el mismo modelo de Perú, pero las empresas estatales también tienen capacidad, por ejemplo, de hacer obras dentro del país y fuera del país, y el país de Colombia los avala para que puedan hacer las inversiones. Y eso genera mayor trabajo, mayor ingresos a la economía del Estado,
No, ese es por decir un ejemplo, nada más. Aquí el artículo 60 de la Constitución, justamente en el aspecto económico, habla del pluralismo económico, sobre el que se ha sostenido el país también. Dice, el Estado reconoce el pluralismo económico, la economía nacional se sostiene la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Aquí no en ningún momento se le está limitando el rol de la empresa, no, el rol de la empresa pública. Por ¿no? ejemplo, le doy un ejemplo claro, el Banco de la Nación. El Banco de la Nación no puede hacer las mismas actividades que hacen todos los bancos. ¿Por qué? Porque es una empresa estatal y solamente puede abrir cuentas de ahorro donde no haya un banco privado. No, pero entiendo, que esa figura también está buscando ser cambiada, ¿no? No, claro. Ahora, o sea, darle también la libertad a las empresas pero estatales. eso es materia de legislación. No, pero eso es parte ya pues de la nueva elaboración de una nueva constitución, donde ahí se encargarán, el que habla no, porque serán también elegidos los constituyentes y ellos se encargarán de elaborar una nueva carta magna, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una empresa, eso es por decir un ejemplo, ¿no? De varias empresas estatales que no tienen las mismas condiciones de competir con las empresas privadas porque están limitadas. Entonces, hay que modificar la constitución en ese sentido. Entonces, eso es lo que de alguna manera... No, nadie dice que estamos en contra de la inversión privada. A ver, pero en todo caso tendríamos que buscar un punto de coincidencia a favor de esta constitución. No podemos negar que esta constitución nos ha permitido crecer. Nos ha permitido salir de los problemas que estuvimos enfrentando de manera económica y social en determinado momento. Yo entiendo que, claro, hay posiciones a favor y en contra, pero sí habría que reconocerla con esta Constitución, ¿no? No le reconocen pero nada. La pregunta es, ¿y por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay remuneración de los pensionistas? ¿Por qué ganan 400 soles? ¿No? Hay trabajadores administrativos que ganan 600 soles, maestros que están con los sueldos congelados de 2.300, 2.400. Creo que, y habiendo funcionarios que ganan 5.000, 8.000, 10.000 en el aparato estatal, ¿no? O sea, hay otra realidad acá. O sea, el boom económico, la bonanza solamente es para un sector y para las mayorías. Entonces, eso tiene que cambiar. Por eso hay indignación en la población. Los agricultores tienen prácticamente los fertilizantes más caros del mercado, ¿no? Los agricultores, los comerciantes, los pescadores son perseguidos y son criminalizados porque de alguna manera no pueden pescar pescados prohibidos porque le han dado a la mediana empresa de que puede hacer pesca hasta la zona donde era artesanal, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo entiendo la indignación de ¿no? Yo entiendo la indignación de la población, pero y en función a eso también entiendo la votación que tuvo Pedro Castillo. Sin embargo, Pedro Castillo no tuvo 5 o 6 meses en la presidencia de la República. Tuvo casi 1 año y medio como presidente. Y en ningún momento durante su presidencia hubo este compromiso con el pueblo que dijo representar. Se lo digo así porque, claro, o sea, se fueron presentando una serie de hechos en los cuales estabas viendo el copamiento del aparato público con gente que no tenía la capacidad para poder asumir determinados roles. Pero lo otro es que se crearon programas que a la larga terminaron siendo una mentira directa justamente a esta población. Hablo, por ejemplo, de los agricultores, ¿no? Esta segunda reforma agraria para mí particularmente fue una estafa y para mucha gente también. El problema del profesor, él habrá tenido toda la buena fe, para eso confió en un premier y un gabinete. Y el gabinete, incluso hay partidos que son congresistas que han sido parte, ¿no? Y fueron a la hora del 7 de diciembre, fueron los primeros que abandonaron el barco renunciando y hoy quieren aparecer como los abanderados de las movilizaciones, ¿no? Y eso se llama oportunismo y eso verdaderamente tiene un nombre claro, ¿no? Son traidores, pues ¿Quiénes son traidores? Aquellos que fueron parte del gabinete, parte del entorno de asesores, parte del entorno cercano, ¿no? Y que lo abandonaron cuando se vio lo del 7 de diciembre, los primeros que abandonaron pero lo del 7 de diciembre, a ver, ¿no? Usted hablaba de que esta crisis, usted hablaba de que esta crisis tiene larga data, ok, coincidimos en algunos aspectos sobre este tema, pero yo pienso que esta crisis actual fue detonada y disparada por Pedro Castillo. Bueno, o sea, fue parte, por ¿no? sus decisiones y decisiones relacionadas básicamente a salvar su pellejo, porque ya estaba prácticamente puesto contra la pared en función de los hechos y las investigaciones que se estaban desarrollando, no solamente contra él, sino contra su entorno, ¿no? Fue parte del problema, pero como usted lo ha mencionado al inicio, desde que antes de que asumiera, ya comenzaban a desconocer también al gobierno que había fraude en las elecciones. Eso también es cierto, ¿no? Y luego cuando asumió, ya se vio pues no todo el boicot, pero hay también responsabilidad, no lo digo pero es parte de una evaluación. Y lo que sí hay bastante responsabilidad no hay parte, hay gran parte de responsabilidad. Y también hay Pedro responsabilidad Castillo. de aquellos que asumieron los ministerios, ¿no? Y fueron parte, digamos, son congresistas incluso que
que han sido parte del gabinete y a la hora, después del 7 de diciembre que sucedió lo que sucedió, como le digo, fueron los primeros que abandonaron el barco y renunciaron y hoy quieren aparecer pues en la movilización como abanderados. O sea, el doble lenguaje, ¿no? O sea, estoy allá, o sea, me acomodo bien con todos los gobiernos. Lo hago fracasar, lo hago caer y luego me pongo como una posible candidatura para las próximas elecciones y digo, no, adelanto de elecciones, que se vaya Lina, que se vaya William, ¿no? Pero no dicen la Asamblea Constituyente. O sea, vemos el oportunismo de estos señores que ya lo bueno, yo siento yo siento particularmente que hay oportunismo de todos lados. Y siempre digo que en el Congreso lo que hay más que nada no es una representación nacional, sino la defensa de sus propios intereses. Bueno, de izquierda, de derecha. Claro, yo postulo algo más de centro, ¿no? Para tratar de encontrar un punto medio a este entuerto político. Pero tampoco es que encuentro partidos políticos. No hay clase política, no hay líderes, no hay decisión. Por eso digo, estamos frente a un Estado completamente ausente, que no tiene nada, no tiene ni siquiera representación. En otras circunstancias tendrías tú gente que estaría siendo representada, ¿no es cierto?, por determinados líderes políticos para poder tratar de entablar un diálogo mínimo que te permita salir de esta crisis y posiblemente negociar estos temas que ustedes quieren debatir o que quieren que se formulen a la población, ¿no? Claro, hay necesidad de solucionar esta crisis. Pero la crisis no solamente debe solucionar los congresistas o el Ejecutivo, también hay que integrar también a la población para que sea parte de la solución de esta crisis. Pero las crisis congresistas también se resuelven en función del tiempo y creo que el tiempo está corriendo y que esto, la verdad, sigue siendo un entrampamiento y creo que estamos camino a que el país sea ingobernable. Más de 30 años de neoliberalismo que ha llevado a esta crisis hasta más profunda pueden ser las crisis, no sé si... pero el hermano país de Chile, por ejemplo, también ha tenido crisis. La población se ha movilizado varios meses y han llegado a la consulta popular de la Asamblea Constituyente. Usted sabe perfectamente que la constitución esta que discutieron en una Asamblea Constituyente fue completamente ideologizada. Al final no ha tenido mayor aprobación. Tanto así que en este momento también se encuentra entrampada y te han tenido que convocar a otros actores para tratar de consensuar un documento mucho más equilibrado, ¿no? Pero esa es la democracia, ¿no? Lo importante es que la población ha decidido y también ha elegido a quienes son los constituyentes para que pueda elaborar esta constitución. Y obviamente parte de la democracia es la discrepancia. Y eso indudablemente nadie dice que porque se va a consultar ya tiene que hacer como uno piensa que debe ser. Eso también la población. ¿Qué van a hacer? Ahí no solamente integran pues trabajadores, sino también empresarios, especialistas, y ahí la población elegirá quienes deberán representar para que se encarguen de elaborar esta Carta Magna. Bueno, yo siento que ustedes han perdido una semana importante. Siento que el Congreso se ha hecho de lado de esta crisis, o sea, de estos últimos días. Para mí esta semana de representación ha sido una pérdida de tiempo. Y les cuento que algunos congresistas que han viajado justamente a sus regiones han sido expectorados. Y otros que no pertenecen a sus regiones que han ido también han sido sacados porque la gente considera que son parte del problema. Una de ellas, por ejemplo, Sigrid Bazán, creo que estuvo en Huánuco, no lo sé, pero la gente le dijo, tú eres parte del problema, o sea, no tendrías por qué estar aquí. Y creo que también hay una capacidad de reacción en ese aspecto. ¿Qué van a hacer esta semana? Que están volviendo al Congreso de la República. O sea, ¿cuál va a ser el tema primordial? ¿Van a votar por el adelanto de la legislatura, estos proyectos que se han presentado? ¿Ustedes como bloque de izquierda van a votar por el adelanto de elecciones? ¿Van a ratificar sus votos o no? Creo que si la necesidad hay de priorizar proyectos, ahorita la necesidad es determinar un día para ver las reformas electorales, ¿no? Y esperamos que la Comisión de Constitución escuche también a la calle y pueda también reflexionar en plantear su pronunciamiento final y para que lo pueda llevar al Pleno, ¿no? Porque todos somos parte de este problema y más aún la Comisión de Constitución que tiene en sus manos la propuesta final para que se pueda debatir y pueda, digamos, darle un aporte de solución. Y la población también tiene que ser parte de la solución. Está siendo usted demasiado general. Le pregunto de manera directa. ¿Va a votar o no por el proyecto de adelanto de legislatura para refrendar sus votos el adelanto de elecciones para los próximos meses? En la primera votación he votado por el adelanto de elecciones. ¿Y en esta? Pero hay que también escuchar por la población. Pero si no queremos... No es cuestión solamente de adelantar elecciones. Pero a ver. Votó en esta primera votación a favor. La pregunta es, en esta segunda votación, ¿va a votar a favor o en contra o va a ser una condicionante
el tema de la Asamblea Constituyente. Si esto es así, yo le podría decir, entonces su voto, particularmente para mí, sería un chantaje. No, porque tampoco pueden condicionar. Vas a votar, vota por adelanto de elecciones. O sea, solamente vamos a caer en engañar a la población de cambiar personas y mantener los mismos partidos de siempre tampoco. Esa no es la solución. Entonces, ahí veríamos realmente que no hay interés por resolver la crisis. Hay que dejar la crisis que siga creciendo para que más adelante pueda estallar. Ahora, si no se resuelve, más adelante siga la crisis y pueda estallar más adelante, ¿no? Por eso decía, no lo sé. en todo caso, mejor que la mí gestión del presidente y los congresistas no sea de 5 años, sino sea cada 2 años. Bueno, pero más eso se bien estaba resolvemos. buscando. Justamente eso se estaba buscando en algún momento, el hecho de que dice el periodo excepcionalmente- parlamentario sea mucho más corto, ¿no? Que Ahora haya una dice, no. renovación por tercios. Excepcionalmente que sea el recorte y la próxima sea de 5 años. Mejor que sean sinceros y la gestión sea de 2 pero años para presidente y congresista. entonces sí, pues Flor Pablo, que estuvo ayer con Nicolás Lucar, tiene razón en el sentido de que hay un condicionamiento pues, por parte de la izquierda, de las bancadas de izquierda dentro del Parlamento Nacional respecto a dar su voto, refrendarlo en una segunda votación. Entonces, el tema del adelanto de elecciones para el próximo año quedaría ahí y esto en todo caso generaría más convulsión social. Entonces, ustedes van a tener que asumir la responsabilidad también de los muertos. Porque No, la responsabilidad es de quienes han generado todo este proceso de crisis. Como le reitero, no solamente de ahora, sino de hace pero ese 30 años proceso que de crisis el no modelo solamente lo ha generado el Congreso, lo ha generado el Ejecutivo, lo ha generado Pedro Castillo, y 30 lo ha años. generado la izquierda, lo han generado absolutamente todo. Por eso lo repito, esto Hace va a quedar 30 en un años. entrampamiento, no va a haber adelanto de elecciones para el 2024. Y entonces lo que yo quiero saber es si ustedes se van a ser responsables de lo que pase en la calle, porque la calle obviamente está protestando no solamente contra Dina Boluarte, su gabinete, sino también contra ustedes. Entonces, Pero- lo que venga más adelante va a ser su responsabilidad, los muertos que se vayan sucediendo. Van 54 hasta este momento y ustedes también tienen una relación directa con esto. El problema es no escuchar a la calle, ¿no? La calle dice también una consulta popular para la Asamblea que siento Constituyente que no y tienen- eso indudablemente, eso no vale. Entonces que siga la crisis, que sigan las movilizaciones. Sí, pero la crisis con movilización está acabando con gente. No, indudablemente nuestra Entonces, solidaridad y acá con entonces- muertos ni represión se soluciona una crisis. Hay que también predisponer el diálogo y la comunicación y Sí, buscar el consenso, ¿no? Pero, digo, o sea, un entrampamiento no ayuda absolutamente en nada. Indudablemente. Y mientras más corre el tiempo, más sangre va a correr. Hay que dejar que la gente no se siga movilizándose. Creo que también hay que necesidad también de escucharlos. Bueno, congresista, vamos a ver en todo caso cómo se inicia la semana en el Parlamento Nacional y si hay ese compromiso, la verdad. Ya son 54 personas fallecidas, eso se lamenta claramente. Así es. Pero en todo caso, yo repito, este problema no solamente es de Dina Boluarte, es del Congreso de la República y ahí como medios de comunicación también vamos en todo caso a señalar responsabilidades. Es lo que nos toca, tanto derecha como izquierda. Entonces hay que encontrar un balance. Y si ese balance no lo hay, obviamente no hay interés del Parlamento para que esto tenga un camino, ¿no? Y hay que integrar a la población también que sea parte de la solución con ese referéndum que le manifiesto. Y ese no es condicionamiento. Bueno. Muchas gracias.